Miguel Ángel Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Lo primero de todo. Muy bien, lamento no haber acudido en este último mes, pero encantado de volver a estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias. Además, ya sabemos que el Bufete Jiménez y Asociados, que tocáis todos los palos de la jurisprudencia, ¿se dice así? ¿Del derecho? No, del derecho. Del derecho. Y bueno, diferentes colaboradores con el bufete, cada uno en su especialidad. Hemos estado en estas últimas semanas bebiendo de la fuente de Javier Sánchez, que su especialidad es lo civil, y claro, el tema de los alquileres nos tienen fritos, nos tienen fritos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, vamos a decir poco bonito. Poco bonito por aquello de la dificultad de comprensión, ¿verdad? Y yo sé que Miguel Ángel estabais muy interesados porque de hecho estabais muy a la espera de una sentencia por parte de la Unión Europea, que esto ya suena, Miguel Ángel, a palabras mayores. ¿De qué estamos hablando? Y hay que decir que hoy Miguel Ángel no viene solo, hoy traes un invitado. Sí, está conmigo Carlos Cómitre, compañero, titular del despacho Ley 57, con el que estamos asociados de hace ya más de 3 años, y especialmente la rama de Derecho Bancario y Concursal, que es la que nos llevan al 100% en el despacho, y encantado de estar hoy aquí Carlos, con ¿no? él, que nos va a ilustrar igualmente con todo su conocimiento en cuanto a este derecho bancario. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por este ratito que nos vas a dedicar. Hoy vamos a hablar de esto del IRPH, que suena fatal, tengo que decir. Más que nada porque suena a hipoteca a que le debo yo dinero al banco. Sí, efectivamente. Claro. Le debemos dinero al banco. Sí, aunque también te digo una cosa, si yo le debo 300.000 euros al banco, tengo un problema con el banco, pero si le debo 2 millones, el problema lo tiene el banco conmigo. Pues sí, aquí lo que se trata es de ver lo justo y pagar lo justo. Y pagar lo justo. Bueno, pues Carlos, hoy viene como invitado del bufete con Miguel Ángel, porque queréis aclarar ahora ya que tenéis una sentencia en la mano. Vamos a empezar por el principio, Miguel Ángel y yo nos ponemos en tus manos para que nos cuentes. A ver, ¿de cuándo es la sentencia? Pues mira, el pasado 3 de marzo es cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que se venía esperando desde mucho tiempo, porque ya hace un par de años, como recordaréis, el tema de la cláusula suelo tuvo que rectificar al Tribunal Supremo, y hubo muchos ciudadanos que reclamaron esas cantidades que el banco le había cobrado de más. Y el IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios, precisamente, que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que debe ser estudiado caso por caso si ha tenido la transparencia suficiente a la hora de que cada uno de los firmantes de las hipotecas pues haya tenido conocimiento de lo que es. ¿Por qué? Porque este índice de referencia es un índice medio de las hipotecas a 3 años o más, y esto significa ya de partida que es un índice mayor que el propio Euribor. Entonces, esa falta de transparencia, al haber explicado a los firmantes de las hipotecas precisamente el producto que les estaban vendiendo, el Tribunal de Justicia ha abierto la puerta para las reclamaciones que venimos hoy a invitar a los oyentes, que una vez que sus escrituras sean revisadas, poder reclamarles al banco, porque todos y cada uno de ellos que hayan tenido ese índice de referencia en sus hipotecas van a tener una cantidad muy importante de devolución por parte del banco. Yo tengo muchas preguntas, pero si quieres vamos a irle trasladando estas preguntas Por favor. a Carlos. Bueno, eso del el IRPF ya lo has explicado. IRPH, el IRPH, pero ¿qué es lo que ha sentenciado concretamente? ¿Qué dice la sentencia en concreto, Carlos? Bueno, pues me quedo con la primera parte. Vamos a intentar hacer esto comprensible, ya que estamos en un mercado, ¿vale? Muy bien. Pues cuando se vendían las hipotecas a primeros de los 2000. Estamos hablando de hipotecas vendidas en la primera década de los años 2000, ¿vale? En esa época había 2 tipos de referencia que utilizaban los bancos para ganar dinero a las hipotecas. Te prestaban 200.000 euros y aplicaban o bien el Euribor más un diferencial, o bien el IRPH más un diferencial. Y la gente iba un poco despistada a solicitar la hipoteca porque no sabemos, un poco a ciegas, y mucho menos lo que se sabía entonces, pero lo que no le explicaba a nadie es que el Euribor era el precio de coste del dinero de los bancos, al que ellos se prestaban el dinero entre sí, y el IRPH era el precio de venta al público, por tanto siempre más caro.
Estamos hablando aquí, por ejemplo, estamos hablando de un puesto de fruta, pues imagínate que nos vendiera a vender manzanas y que tuviéramos que elegir entre el precio de coste de la manzana o el precio de venta de la manzana, puesto que sabemos, si elegimos el precio de coste y le añade un margen, ese va a ser lo que va a ganar el banco, pero si ya nos están vendiendo la manzana al precio de venta y a eso le añaden un sobreprecio, nos la están colando. De cualquier forma, parece que lo del Euribor estamos como más familiarizados. Esto del IRPH se ha publicitado menos. El ciudadano de a pie, el usuario de banco, lo conoce menos. Bueno, lo conoce menos porque yo creo que la gente no revisa tampoco, no sabía lo que firmaba. El banco le decía, este es el índice que yo te ofrezco y este es el diferencial que te pongo, este es más estable, tiene un precio menor porque tiene un diferencial menor y firma ahí. Realmente estamos hablando de entre el 10 y el 20% de las hipotecas que se firmaban en aquella época. Es mucho. Es mucho, hay muchísimos afectados. Y esa sentencia concretamente que decía Miguel Ángel del 3 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿qué es lo que ha dictaminado concretamente? Pues lo que dice, y que corrige el Supremo en este sentido, que había dicho que no tenía que hacerlo, nos dice que los jueces españoles van a tener que asegurarse del carácter claro, incomprensible y comprensible de esa cláusula que le vendían dentro del apartado de la hipoteca de interés variable. Es decir, el Supremo vino a decir que como era un índice de referencia oficial, que lo es, no se podía analizar, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que sí se puede analizar. Entonces, ¿qué es lo que se va a analizar? Si el banco ofreció suficiente información al consumidor medianamente informado. No estamos hablando del consumidor licenciado, no, estamos hablando del consumidor normal, y si a la hora de venderle la hipoteca le dio la información clara y suficiente para que él pudiera entender lo que estaba firmando. De cualquier manera, entiendo que esto un poco lo que da es, vamos a decir, peso específico para que, digamos, cuando alguien quiera reclamarlo, pero es que deberíamos hacer todos un cursillo. No, ni en modo alguno. Claro, esto es como leernos el prospecto de una cuando el médico te prescribe algo, te manda, nadie se lee el prospecto, o leemos muy por encima, nos vamos directamente a efectos secundarios y poco más. ¿Quién se lee el prospecto de una medicina? ¿Quién se lee de verdad? Se piensa la gente que todo el mundo. ¿Tú tienes hipoteca, Madriles? ¿Tú te has leído todo? Pues son 50 folios. Yo entiendo que tenemos la obligación de hacerlo, pero muchas veces no lo entendemos, con lo cual se tiene que asegurar el juez o el notario, tiene que asegurarse de que yo lo he entendido, me tiene que hacer un examen. Hasta ese punto vamos a llegar. Porque es verdad que hay mucha gente que ha denunciado porque ha dicho que es que no se le ha dado información, que ha sido un poco oscuro, que te han engañado, te han dicho firma aquí. Mucha gente que decía eso, que bueno, es que este contrato que he firmado no vale porque no me han dado toda la información. Es un poco complicado, ¿no? ¿Realmente va a poder ser así? Es así. De hecho, es así. Ese es el control de transparencia que ahora precisamente la sentencia abre la posibilidad de anular, porque la gran mayoría de las personas cuando solicitan un préstamo lo que tienen es una ilusión, ya sea para comprarse una casa, para realizar el sueño de su vida. Hicimos sentencia de muerte, vamos. Y verdaderamente nadie se lee las 60 y tantas páginas que tiene un préstamo hipotecario. Pero para eso están los abogados. Bien, para que te busques tu abogado, que se lo lea por ti y que te diga si te interesa o no te interesa, si te están engañando o va a ser a la larga no va a ser bueno. Y ya no es cuestión de que te engañen, sino es que simplemente no es cuestión de que el banco no te haya engañado, sino que no te ha dicho toda la verdad. Claro. Que al fin y al cabo es lo que viene a decir. Te voy a vender un producto que yo ya sé que de por sí es más caro que otro, pero como para ti tú estás entendiendo que estás de acuerdo en que yo te aplique el IRPH más un 0,50, yo te he dicho que es un precio que efectivamente es más estable que el otro porque cambia menos, sí. Pero lo que no te estoy diciendo es lo que Carlos ya ha apuntado antes, que es que el Euribor de por sí es la media ponderada entre los porcentajes de interés a los que los bancos se prestan el dinero entre ellos, y el IRPH es la media ponderada de a cuánto los bancos prestan el dinero, con lo cual ya de partida sabemos que estamos 2 o 3 puntos por encima del Euribor. Miguel Ángel, ¿qué porcentaje de hipotecas en España están referenciadas al IRPH? Ya Carlos ha adelantado antes que ten en cuenta que la primera
la primera década del 2000, después de 2010, aproximadamente entre el 10 y el 20% de todas las hipotecas están referenciadas al IRPH. Estamos hablando de miles y miles de afectados por este índice de referencia. Calcula aproximadamente que en este momento el IRPH está en un 1,81 aproximadamente y el Euribor está por debajo del 1%, aproximadamente en el menos 0,25. Ya solamente eso da 2 puntos porcentuales de diferencia, más el diferencial en tu préstamo hipotecario, y eso, la diferencia conforme a lo que has pagado y lo que deberías haber pagado, es muy importante. Es considerable. Es considerable. Es considerable. En términos económicos, para cada familia afectada por este índice, ¿cuánto podría recuperar si reclama al banco lo pagado de más? Pues mira, porque según esta sentencia está pagado de más. Exactamente, si el IRPH de menos, seguro que no has pagado de menos con el IRPH, porque es un índice que ha estado muy por encima. Siempre muy por encima. Siempre muy por encima, o sea, que los bancos siempre han ganado. Del Euribor. En ese sentido, siempre han ganado. Mira, en el juzgado número 8 de primera instancia de Barcelona, que es el que introduce esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el que ahora se dicta esta sentencia, el cálculo que aproximadamente tenían es que las personas habían pagado entre 17.000 y 22.000 euros aproximadamente en una hipoteca de unos 100.000 euros. Bien, nosotros hemos tenido un ejemplo aquí en Marbella, en una familia que ha pagado tenía una hipoteca de 200 poco mil euros. Sí. Le recuperamos este año pasado 83.000 euros de más que habían abonado en esa hipoteca. Madre Entonces, mía, mucho dinero, ¿eh? Es muchísimo dinero. Mira, yo como sé que tenéis la cámara también aquí, aunque no todos los oyentes puedan verlo, sí. La diferencia que hay entre esta parte Burdeos y la roja, esta roja de aquí, todo esto de más, es la diferencia que ha habido entre el Euribor y el IRPH. O sea, todo esto que queda en rojo por aquí encima, como mínimo, es lo que se ha pagado de más en el préstamo hipotecario de las personas que han tenido el índice IRPH y no Euribor. Es por mucha lo tanto, diferencia. según nuestros cálculos, la media puede estar en 30.000 o más. La media que pueden tener familias que no hayan... Vale. Ahora tengo yo una pregunta. ¿Esto va variando anualmente? Ese IRPH va variando, es como los intereses, ¿no? Para entenderlo. Pues empecé pagando tanto, ahora pago más, según si han subido los intereses voy a pagar un poquito más, este año qué suerte voy a bajar un poquito. ¿Esto va variando también en función de...? Sí, va variando, pero precisamente lo que estábamos hablando al principio, siempre a la más. Que es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios medios de los préstamos hipotecarios de 3 años o más. Quiere decir que a ti durante un montón de tiempo, si está bajando ese índice, tú no lo vas a notar en tu hipoteca, porque esa media se te irá a aplicar cuando haya pasado un tiempo considerable en que los intereses estén muy bajos y la bajada va a ser muy pequeña. Y ese es el gran problema, que a lo largo de un préstamo, como la vida de un préstamo, en el que tú esos intereses lo hayas aplicado muy por encima, en un 2 o un 3%, es una barbaridad a efecto de lo que se ha cobrado de más. Esto es a los bancos es tremendo. Se les acaba el chollo, ¿no? Porque a partir de ahora tienen que tener mucho cuidado con firmar hipotecas y no asegurarse de que su cliente lo ha entendido. Esto ahora es tremendo, ¿no? Tú fíjate hasta qué punto llega que el IRPH ya prácticamente no se vende. Claro. Ellos ya se han dado cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Y cómo puedo saber yo si mi hipoteca me están aplicando este IRPH? Porque claro, yo por ejemplo tengo una hipoteca de 2000, espérate que te digo, pues te voy a decir, del 2004. Uh-huh. ¿Cómo puedo saber yo? Si dices que eso era algo muy habitual en los bancos porque ancha era Castilla, y hacían lo que... Claro, ellos campaban a sus anchas, ahora ya no, afortunadamente, pero ¿cómo puedo saber yo si me lo están aplicando? Bueno, pues va a tener que buscar sobre todo una copia de la hipoteca, cosa que no todo el mundo tiene. De hecho, nosotros que llevamos atendiendo en el despacho de Miguel Ángel varios años a centenares de familias, el problema que más nos encontramos es que la gente no tenía la escritura de la hipoteca. La escritura de la hipoteca. De hecho, nos han venido muchas veces con la escritura de compraventa. Esa sí la tiene todo el mundo. Pero, a ver, ahora pues aquí ya vamos al detalle. Si yo no descubro que no tengo la escritura de la hipoteca, primero, tengo derecho... Por supuesto. Y ellos tienen obligación... Y tienen obligación.
y tienen un plazo. ¿Esto cómo se hace para que se haga legal y que no se me vayan por Al peteneras? principio de las reclamaciones de cláusula suelo nos encontrábamos que los bancos decían excusas absurdas, como que la escritura está en no sé qué centro, que la tengo que solicitar a Madrid, como si no supiéramos que todo está digitalizado, porque si dejáramos de pagar, sin duda, ese contrato aparecería enseguida. Sí. Entonces tuvimos que poner reclamaciones al principio de este tipo de cosas contra los propios bancos que no querían dar esa información. Al final, en los últimos años ya no hemos tenido ese problema. O sea, realmente los bancos saben que tienen que dar y tienen que dar gratuitamente la copia de la hipoteca. Coste ninguno, ¿no? Porque estás al fin y al cabo pidiendo la documentación de tu propio préstamo que te tenían que haber entregado. Porque ¿qué es lo que pasaba? Que el banco es que se quedaba con el original. Y muchas veces se quedaba con el original y con todas las copias que sorprendentemente había pagado el comprador o el prestamista. Y eso no sé si es ilegal, pero alegal sí, fuera de legalidad está. Eso estaba dentro de una rueda en la que las gestorías de los bancos, que eran los que tramitaban las inscripciones de la hipotecaria, pues al final te debían mandar la liquidación de la provisión de fondos que te habían pedido para liquidar todos estos gastos y todos estos papeles y por alguna razón en muchísimas ocasiones te entregaban la escritura de compraventa. Eso es como cuando, sí, en alguna ocasión que hemos hablado sobre este tipo de cosas, cuando uno termina de pagar su hipoteca que ya ha finiquitado, si tú no solicitas el documento de haber finiquitado, haber terminado de pagar tu hipoteca, si no lo pides, no te lo dan, pero tienes que pedirlo, claro. Aunque, ¿no? Puedes tener la cancelación, tener la cancelación económica de la hipoteca, pero no tienen la cancelación registral, porque como ellos deben ir a notaría a firmar, esa es una cuestión que dejan, y tú puedes tener una hipoteca pagada de hace años y te encuentras que sigue apareciendo la carga en el registro de la nos lo ha explicado Miguel Ángel muchas veces, ¿no? Mucho cuidado cuando uno termine de pagar una hipoteca, ya no solamente que te pasen el recibo, sino asegurarte, solicitar y exigirle a ese banco que vaya ante notario y que lo haga, y que todo eso lo tiene que, todos esos gastos hay que negociarlos, ¿no? En algunos casos, hay bancos que va incluido, otros lo tienes que pagar, la cancelación de hipoteca la pagas tú, etcétera, en fin, pero que por el hecho de terminar una hipoteca... Te intentan cobrar la gestoría también ellos, pero eso es una cuestión tuya. Claro, claro. Bueno, decíamos, hay que fijarse en... Hay que localizar la escritura. Localizarlo primero. Lo primero, y luego ir a ver en la escritura, en el apartado donde pone interés variable, a qué nos han referenciado la hipoteca. Si lo hicieron al Euribor, y a lo mejor descubrimos que tenemos cláusula suelo, es decir, había un tipo de interés mínimo que no sabíamos que teníamos y que nos han estado aplicando durante mucho tiempo. En ese mismo apartado es donde vamos a ver si la referencia es al IRPH, aunque no se va a llamar IRPH. Ojo, que se va a llamar tipo medio de las entidades bancarias a 3 años. ¿Vale? ¿Qué les gusta de verdad? ¿Lo ve? Hablar en japonés para que no entendamos nada. Pues este es específicamente en japonés. Muy bien, Carlos. Una muy buena apreciación, porque a veces los que no entendemos mucho, pues intentamos resolver la papeleta. Nosotros siempre recomendamos que se ponga en contacto con un profesional, con un abogado que te informe y que te diga, porque a veces nos quedamos con esta información, yo lo miro, que tengo esto lo miro yo, no pone nada de IRPH, que le ha dicho la de la radio, y nos quedamos tranquilos. Buscar que nos asesore siempre un profesional. Decíamos, buscar precisamente la parte donde... Buscamos el apartado donde habla de interés variable, sí. Suele coincidir en la mayoría de las escrituras con la cláusula tercera, porque fíjate que hasta qué punto se parecen todos los bancos que suelen utilizar el mismo orden en sus cláusulas. Y ahí veremos que tenemos un tipo principal, que será el que nos hayan cobrado durante X tiempo a tipo fijo el primer año al 5%, ¿vale? Y luego la parte de tipo variable, que será se renovará semestralmente o anualmente en función de esta referencia. Y esta referencia será el Euribor o el IRPH. Es muy raro, hay otros 4 índices que son rarísimos que se hayan puesto. A eso además tendrá que ver qué diferencial le estaban cobrando, si era el 0,5, el 0,25 o ningún diferencial, porque eso tendrá consecuencias en la reclamación. Y además también es muy importante fijarse en los recibos, porque cada mes
el banco le va a enviar, ahora ya posiblemente a través de correo electrónico o de algún tipo de notificación, Sí. el recibo donde va a especificar lo que le están cobrando. Viene desglosado. Debería. Se supone, ¿no? Que viene y ahí en ese desglose se puede... Ahí tiene que ver efectivamente. Es muy fácil de reconocer porque si es el Euribor estaría hoy por hoy en tipos negativos Ujú. y si es el IRPH estará en tipos positivos, en más del 1 y pico por ciento. ¿Cuál es la diferencia con el Euribor? Antes te he comentado que a día de hoy está el Euribor aproximadamente está en un 0,25, en un menos 0,25% y el IRPH en torno al 1,81. Imagínate que el IRPH ha estado en más de un 4,5%, o sea, la diferencia ha sido siempre brutal, que a día de hoy es cuando ya empieza a estar más cerca y estando cercanos estamos hablando de un 2% de diferencia. Calcula que en una hipoteca de 100.000 euros ese 2% de diferencia supone un mínimo de 100 euros al mes aproximadamente de más que estamos pagando. Si tú calculas que durante 20 años estás pagando esos 100 euros de más, te salen los números rápidos que 24 o 25.000 euros mínimos has pagado de más por una hipoteca así. Me voy a poder ir de vacaciones. Nos quedan 3 minutos y quiero preguntaros rápido. ¿Económicamente pensáis que va a merecer la pena? Es decir, porque esto tendrá un coste. Esto hay que contratar un abogado, hay que llevarlo. En fin, esto va a tener un coste. Pero me imagino que ya habréis visto algunas burradas, bancos que se han aprovechado muchísimo, que le han sacado... es decir, que en función también de todos estos datos que nos estáis dando, en función del periodo de la hipoteca, en fin, de muchas cosas. Pero ¿realmente va a merecer la pena? Sin duda, a todos los que reclamen, que esperamos que sean la gran mayoría, porque desgraciadamente de las cláusulas suelo hay mucha gente que no lo ha hecho, que desinformadamente no lo han hecho. Nosotros por nuestra parte, además de que tenemos que decir un 100% de éxito en los cientos de reclamaciones que hemos puesto de cláusula suelo, la recuperación de los fondos pagados de más, vamos a seguir la misma política, por ejemplo en nuestro caso en el despacho, en el cual no vamos a cobrar por las reclamaciones que se hagan al banco, sino que en el momento en que se recupere el dinero por parte de estas personas, tendrá la aplicación del porcentaje que corresponde. Y si no sabemos leer, para eso tenemos a nuestros abogados que van a leer, a interpretar nuestra hipoteca y sabremos si nos la están colando o no nos la están colando, que los bancos han campado a sus anchas durante mucho tiempo y no sabían que tenemos abogados con este prestigio, con este conocimiento. Y sobre todo porque, por favor, que hay mucha gente que tiene todavía la cláusula suelo, todavía están pagando. Angelitos míos, angelitos míos. Bueno, pues esto, según esa sentencia del pasado 3 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha dictado una sentencia que se esperaba, decíamos, desde hace mucho tiempo y que ha puesto a cada uno en su sitio. Miguel Ángel Jiménez, muchas gracias. Gracias y te recuerdo que no dejen de reclamar y que no dejen que vuelvan a ganar nuevamente los de siempre, la banca. Así es. Carlos Comitre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por esta información muy puntual, porque sé que hay mucho que dar en torno a esto, pero espero que con esta pequeña sección nos acercamos un poquito más al ciudadano, que muchas veces le tenemos mucho miedo, que no pasa nada, que uno no nace aprendido ni tiene por qué saber de todo. No, en absoluto. Pero eso sí, tiene que siempre rodearse de los mejores, de los profesionales. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Miguel Ángel.